Voy a comenzar con una introducción general sobre lo que es tzadik, lo que es un tzadik. En un principio voy a hablar del tzadik que vive. ¿Qué es un tzadik y quién es tzadik y quién no es tzadik? Ya lo dejaremos para después. Ahora nada más el concepto de la importancia que da el tzadik a su generación y después, a raíz de eso, entenderemos qué pasa con las almas de los tzadikim verdaderos que ya fallecieron y se convierten en almas importantes. Para convertirte en un alma importante, primero debes de ser un alma especial en vida. No llegas arriba y llenas una solicitud y dices, sí, yo quiero un puesto de un alma potente. Eso no funciona así. Hay que ser grande para elevarse y ser muy grande después de 120 años. El pasuk dice, Vetzadik Yesod Olam. El tzadik es Yesod Olam. El tzadik es el pilar, los tzadikim son los pilares del mundo. Pilares es una palabra que se usa para aclarar lo que es sostener el edificio. Los pilares sostienen el edificio. El edificio del mundo, el edificio del judaísmo, el edificio de una comunidad o de una ciudad está sobre los tzadikim. Además, mucha de la abundancia en la vida, en la generación, viene por los tzadikim. Como dice la Gemara, Kola olam nizon bishvil hanina beni, dijo Dios, todo el mundo es alimentado por el canal del tzadik en esa generación vivía, que se llamaba Rabbi Hanina ben Dosa. Dijo Dios, por el canal de Hanina, mi hijo, alimento a toda la generación. Y en otros libros aparece que el tzadik, los tzadikim, son como el Bet Mikdash, como el templo sagrado, que a través de ellos se reciben las tefilot, al igual que en el Bet Mikdash se rezaba allá para que las plegarias lleguen, y el Bet Mikdash se llamaba Talpiot. Talpiot significa colina de bocas, Tel Piot. En la colina donde estaba construido el templo se llamaba Talpiot. ¿Por qué? Porque todas las tefilot del mundo llegan a la colina de Talpiot, que es el Bet HaMikdash, hoy en día el Kotel, y de ahí se eleva al cielo. Dice el Jajamim que muchas de las tefilot de la generación pasa por los tzadikim de la generación, que ellos tienen el conducto para conectar y elevar las plegarias de Am Israel. Además, que la Shejinah, la presencia divina en la tierra, debe de tener, por llamarlo así, imanes. Si quieren entenderlo con un ejemplo, nosotros usamos celulares, pero en ciertas ubicaciones en la ciudad hay en una azotea antenas. Las antenas captan todas nuestras señales y las transmiten a donde las transmiten y las mandan donde las mandan. Los tzadikim en una generación son justamente esas antenas, que cada llamada que uno hace pasa por los tzadikim de la generación. Obviamente, muchos de nuestros tzadikim pueden ser desconocidos al público, puede ser gente que no les consideramos tzadikim, puede haber gente que creemos que son tzadikim y no lo son. Por eso dije, hoy no voy a meterme quién es un tzadik y quién no es un tzadik. Nada más estoy hablando de la importancia de los tzadikim. Como sabemos que dijo Akadosh Baruj Hu a Abraham, si hay 10 tzadikim en la ciudad, perdonaré, cederé y no será destruida Sodoma y Gomorra. Digamos que hubieras 10 personas tzadikim en Sodoma y Gomorra y esta no se destruiría.
¿Alguien de la ciudad iría a darles las gracias? No, porque nadie supo o supiera que hay decreto malo y ese decreto se canceló. ¿Quién va a saber la conversación que tuvo Abraham con Dios en una de las colinas a kilómetros de la ciudad? Nadie sabía. Al igual que nosotros, dicen nuestros sabios. Vete a saber, por la tzadikim que tenemos en nuestra generación, cuántas cosas se eliminan, cuántas cosas buenas llegan. Ese es el motivo que justamente esta noche, que es Rosh Hodesh, y en cada Rosh Hodesh, durante los rezos, ¿qué hago aquí? Durante los rezos de Shabbat pre-Rosh Hodesh, donde se anuncia Rosh Hodesh, pedimos muchas plegarias que este mes traiga bendiciones, tatatín, tatatán. En una de las bendiciones, nosotros pedimos, cuídanos Dios a los tzadikim de la generación, a los jajamim de la generación. ¿Por qué pedimos que Dios cuide a los tzadikim y a los jajamim? Porque a través de ellos vamos a tener muchos beneficios y a través de ellos serán canceladas muchas cosas negativas. Por eso dijo Moshe Rabenu, que era un líder importante, rabínico, en el pueblo de Israel, en ese entonces, dijo, Anoji Omed ben Hashem u benechem. Yo estoy parado entre Hashem y ustedes. Una forma de decir, yo como el tzadik de la generación, dice Moshe, funciono como puente entre Dios y ustedes. Es importante saber nada más que ese puente es de doble vía. Es decir, el tzadik que es puente debe de avisar al pueblo qué quiere Dios y avisa a Dios qué necesita el pueblo. Y así hace la función de puente. Hasta tal grado que el pasuk dice, Uldov Kabo, apégate en Dios. Preguntan Jajamim, ¿y cómo puede uno apegarse en Dios? Y la respuesta es, apégate a los talmidei Jajamim, a los tzadikim y tzadikot de tu generación, y así te vas apegando a Dios. La Gemara trae muchos, Jajamim traen en general muchos caminos cómo debe una persona apegarse a los tzadikim o, y ahora viene algo importante, cómo ser beneficiado por la antena que tengo en la ciudad, en la zona. Es decir, no porque haya una antena, automáticamente yo me conecto. Tengo que tener un aparato que corresponde a la antena. Si yo tengo un aparato de celular, pero viene de Australia, intento conectarle con la antena que está aquí, no funciona. Debe de haber una cierta conexión entre mi aparato y la antena. Si son dos cosas totalmente diferentes, no conecta. Uno debe de procurar conectar con los tzadikim. Otra vez, hasta aquí estoy hablando de tzadikim en vida, como puente para explicar lo que son almas de tzadikim después de 120. Por ejemplo, dicen Jajamim, una de las formas de conectar con los tzadikim es estudiando de ellos. El estudiar con el tzadik, estudiar su Torah, estudiar sus libros, conectas con el tzadik. Dos, de alguna forma respetarles, servirles, apoyarles, ayudarles. Eso, claro, que ayuda a conectar con el tzadik. El Jinuj trae que es amar al tzadik. El Arizal le dijo a su alumno Rabbi Jaim Vital, cuanto más tú me quieras y me ames, más entenderás la Torah que te estoy transmitiendo y más podré influenciar en tu alma. ¿Por qué? Porque el amor, el cariño, el respeto causa itkashrut. De la misma forma que una muchacha y un muchacho que se aman, se conectan, y a que el amor conecta, así si queremos tener conexión con los tzadikim, hay que amarles, hay que quererles. En el Likutei Moharan trae que hace falta incluso tener emuná,
en el tzadik, obviamente en Dios. Como dice el pasuk, cuando salimos de Egipto, vaya aminu bashem u bemoshe avdo. Creyeron, tenían emuná en Dios y en Moshe. Es decir, si el tzadik te va a dar una verajá, tienes que tener emuná, que esa verajá puede influenciar. Otra vez, la emuná no es en el tzadik, independientemente de Dios, porque eso ya sería idolatría, sino es emuná en el tzadik, que él me ayudará a ser puente para llegar a Dios. Obviamente que la Gemara trae la importancia, tres cosas importantes. La Gemara procura siempre casarte con la hija de un tzadik, Talmid Jajam, ayuda con tu parnasá a involucrar al Talmid Jajam y beneficia al Talmid Jajam de tus bienes. Todas esas cosas ayudan para lo que se llama Itkashrut. Itkashrut es conectarse. Los tzadikim en cada generación hacen y procuran beneficiar a la gente, trayendo la palabra divina, rezando por ellos, enseñándoles, educándoles. Por lo tanto, el tzadik se convierte en un alma importante que se llama Mezake Arabim. Mezake Arabim quiere decir el que beneficia con la luz divina a la mayoría de la gente. Al ser, lo dije una vez en esta clase, al ser cable de luz, que muchos focos dependen de ti, por tu cable corre mucha energía. Otra vez, los cables existen y de ellos están colgados focos. Por lo tanto, el cable corre y los focos se prenden. ¿Qué pasa cuando esos tzadikim llegan al mundo venidero? Al ser gente que pidieron por el público, iluminaron al público, siguen haciéndolo desde el cielo. Solo que había que conectar o reactivar al tzadik tal contigo. No porque él esté en el cielo y tú estás en la tierra, automáticamente tu celular conecta con ese cable, con ese satélite. No, hay que causar la conexión. Y por lo tanto, en la clase que entra, hablaremos de cómo se hace la conexión. Pero primero, debemos de conocer una de las almas muy potentes, que es el alma de Rabbi Meir Baal HaNes. Vamos a empezar a hablar de el tzadik Rabbi Meir Baal HaNes en su vida, en su época. ¿En qué época vivió y quién fue? Nos ubiquemos. Estamos hablando después de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando de una época muy difícil para Israel. Una época donde perdemos el templo, es quemado, hay exilio, y los jajamim de esa generación, de la primera y la segunda generación, después del templo, están procurando cuidar el judaísmo. Debemos de entender lo difícil que es pasar por una destrucción masiva donde está en peligro no nada más del templo que ya se perdió, y no nada más el Estado de Israel que se perdió, y no nada más los judíos que murieron. Está en peligro el futuro judío de Am Israel. Es lógico que mucha gente, a raíz de un exilio, destrucción, persecución, lo único que esté pensando es en sobrevivir. Es muy normal, es muy normal. Quieren sobrevivir. Y cómo consigo parnasá en la nueva casa donde voy a llegar, en la nueva ciudad, cómo me arreglo y dónde vivo, y cómo
cuido mi espalda que no me apuñalen, etc. Pero habían almas que lo que procuraron no era salvarse, no era ubicarse, no era ganar dinero, era encargarse de ser puentes de la Torá que había antes de la destrucción a la que habrá durante todo el exilio hasta hoy en día. Porque si tú y yo hoy estamos estudiando Torá, es porque alguien en esa época se encargó que esta no se olvide, que esta sea transmitida. Por lo tanto, se intenta hacer una rebelión contra el imperio romano que seguía gobernando en Eretz Israel post destrucción del templo. Es decir, los romanos no destruyeron el templo y se fueron, se quedaron y siguieron haciendo problemas. Y una de las cosas principales que ellos ordenaron es prohibido enseñar Torá. Y el que enseñaría Torá era ejecutado. Otra cosa que prohibieron es hacer la semijá. Semijá es un ritual, por llamarlo así, de traspasar liderazgo. Cuando Moshe Rabenu se va a despedir, ya va a fallecer, Hashem le dice, ahora el siguiente es Yoshua Binun, para que pase el mandato o el liderazgo rabínico de ti a tu sucesor Yoshua, hazle semija, pon las manos encima de él, y es una forma de transmisión. Espiritualmente se iluminaba el alumno, vía Bluetooth, recibía mucha de la energía y de la sabiduría de su maestro, haciendo semija. Desde Moshe Rabenu no paró la semija en el pueblo de Israel. Cuando se destruyó el templo, los romanos prohibieron la semija y dijeron, el rabino que haga semija a su alumno será matado él, el alumno y toda la ciudad donde se hizo. Imagínense la época tan difícil y la preocupación de Jajamín que eso está a punto de acabarse. Es la época también de los Azara Aruge Malhut. Es la época que los romanos mataron a 10 tzadikim, a 10 Jajamín muy grandes, y su crimen era enseñar Torah. En esa época, los judíos deciden hacer una rebelión contra los romanos, conocida como la Gran Rebelión. Habían varias, la Gran Rebelión. ¿Quién está encabezando militarmente la Gran Rebelión? La está encabezando Bar Kokhba. ¿Quién es el rabino que está apoyando a Bar Kokhba? Rabbi Akiva. Lo que les voy a decir ahorita es una explicación histórica, ¿va? Diferente a lo que siempre conocemos. Rabbi Akiva, leímos en la Haggadah de Pesach, Maase Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Tarfon, Elazar ben Azariah, Rabbi Akiva, Shem Subim ben Berak. Leímos en la Haggadah de Pesach que había una reunión muy importante de los Jajamim. Todos vinieron a la casa de Rabbi Akiva a estudiar, a pasar la noche del Seder con él. Y conocemos cómo termina eso, que la mañana llegaron los alumnos y le dijeron, llegó la hora de Shachrit. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Por qué hubo reunión? ¿Por qué pasaron en la noche del Seder esos Jajamim juntos? Si uno de esos Jajamim mencionados dijo, bendigo a la gente que no salen de la casa en Pesach.
Ah, entonces tú, ¿por qué te saliste de tu casa y fuiste a la casa de Rabbi Akiva en la otra ciudad de Bnei Brak para pasar Pesaj con él? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué significa que llegaron los alumnos y dijeron, llegó la hora de la Shema? Escuchen algo increíble. Dicen los Mefarshim, algunos de ellos, que Rabbi Akiva convocó, llamó a todos los jajamín grandes de la generación que vengan urgente a su casa. Y les convenció a apoyar a Bar Kokhba en la rebelión. La junta esa noche del Seder era para crear un apoyo rabínico a Bar Kokhba contra los romanos, como diciendo, por el zehut de esta noche de Lela Seder, que es la noche de la Geulá, que es la noche de los milagros de Pesaj, vamos a salir contra los romanos y vamos a repetir la historia de los Hashmonaim, que vencieron a los Yevanim, a los griegos. Nosotros hoy decidiremos que vamos a ganar a los griegos, a los romanos. Cuando escucharon eso los alumnos y entendieron de qué se trata, entendieron los alumnos de Rabbi Akiva, que el rabino les llamó a todos los jajamín para la rebelión, llegaron y dijeron a todos los jajamín que estaban dudando cómo vamos a mandar a todos los alumnos a guerrear, etcétera, el peligro de la Torá. Dijeron, Rabotenu, rabinos, llegó la hora de decir la Shema antes de morir. Y todos estamos aquí dispuestos a decir la Shema y salir al campo de batalla. Y esos son los 24,000 alumnos que murieron en esta época por ser parte de la rebelión. ¿Y por qué no les sirvió la Torah que tenían y los jajamín que los apoyaron? Les dije en la clase pasada por dos problemas. Bar Kokhba, que era el líder, terminó negando de Dios diciendo que Dios no me ayude en las batallas y que no me moleste. No le necesito. Yo solito puedo. Y los alumnos de Rabbi Akiva estaban muy peleados uno con el otro. No había amor y cariño entre uno y el otro. Y al no estar bien con Dios y estar bien con el prójimo, perdieron la batalla y murieron todos. Rabbi Akiva mismo fue agarrado después que fallecieron sus alumnos y escogió de todos los que quedaron en el mundo a 5 alumnos muy especiales. Entre ellos, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tenemos la Ilulá en unas semanas, y Rabbi Meir Balanés. Este Rabbi Meir Balanés recibió toda la Torah de Rabbi Akiva para poder ser un puente entre la generación que se perdió, porque también a Rabbi Akiva le mataron al final. Le agarraron los romanos y le cacharon dando clases de Torah en público, especialmente las clases que daba Rabbi Meir Balanés, y le peinaron la piel con peines de metal, le despellejaron. Y Rabbi Meir Balanés fue llamado por Rabbi Yehuda ben Baba, que Rabbi Yehuda ben Baba era el último que quedó con semijá. ¿Se acuerdan lo que es semijá? Desde Moshe Rabbeinu fueron generaciones pasando la semijá de maestro a alumno, maestros a alumnos, alumnos a alumnos. En una época había muchos alumnos con semijá, todos murieron, quedó el último, Rabbi Yehuda ben Baba. Le llama Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Meir Balanés y a otros jajamim y les dice, nos vemos en el desierto para que no maten a toda la ciudad. ¿Se acuerdan que el decreto era que si cachan a alguien haciendo semijá, matan a toda la ciudad? Pues ¿qué vamos a hacer? Lo hacemos en el desierto y así no hay ninguna ciudad que será castigada. Citó a Rabbi Meir Balanés y a otros, algunos, al desierto, les hizo semijá, los romanos se enteraron, corrieron con caballos al desierto para agarrarles,
Rabbi Yehuda ben Baba, que ya era muy mayor de edad, terminó de hacer la semijá a Rabbi Meir Balanés y le dijo a él y a los amigos, escápense, pero cada uno que vaya a otro lado, para que por lo menos uno de ustedes se salve y siga la semijá. Jajam, le dijeron, ven con nosotros. Él dijo, yo ya no tengo ni fuerza de correr, ni años para vivir, ya me van a matar igual. Dice Jajamín, le lanzaron tantas lanzas los romanos a la viuda Ben Baba que terminó como sedazo, así, lleno de hoyos. Pero los Jajamín huyeron y entre ellos Rabbi Meir Balanés logró seguir la semija. Esa es la época, les ubiqué, la época de Rabbi Meir Balanés. Por lo tanto, Rabbi Meir Balanés llega después de un holocausto, después de una destrucción. Él es la tercera generación de los tanaítas después de la destrucción del templo. Y sobre sus hombros hay mucha Torah que se perdió, mucha información que grandes tzadikim se llevaron a las tumbas. Y su misión es cuidar todo eso. Rabbi Shimon Bar Yochai se va a dedicar a cuidar la Kabbalah. Y Rabbi Meir Balanés se va a dedicar a cuidar la Torah Shebe'al Peh. ¿Qué es Torah Shebe'al Peh? La Torah de nosotros tiene dos fases. La fase escrita y la fase oral. Lo que Dios dijo, escriban, y lo que Dios explicó, dijo que sea la explicación de lo escrito. La Torah Shebe'al Peh se llama Torah oral, ya que se pasa de boca a oído y no se escribe. Era prohibido leer Torah, no sé cómo se dice, cómo se debe decir. Era prohibido mencionar la Torah de memoria, es decir, leerla de memoria es prohibido. Un Hazán conoce la Megilat Esther de memoria. ¿Puede leer la Megilá de memoria? No. Hay que leerla. Es Torah Shebichtav, hay que leerla. De la misma forma que no se podía decir de memoria la Torah escrita, no se podía escribir la Torah oral. Esa tenía que ser transmitida de maestros a alumnos. Llegó esta época y los Jajamim, encabezados por Rabbi Meir Balanés, se dan cuenta que aquí hay que hacer una reforma. Aquí hay que hacer un cambio y hay que escribir la Torah oral. Quien lo va a escribir será el alumno de Rabbi Meir Balanés, que es Rabbi Yehuda Anasi, el que escribió todas las Mishnayot. Pero el quien se lo está preparando en capítulos, en temas, en palabras, en esto y el otro, es Rabbi Meir Balanés. Por ello, la Mishnayot, que es la Torah oral, la primera Torah oral escrita, importante, entre otras obras que hay alrededor, el rabino que más es mencionado en las Mishnayot es Rabbi Meir Balanés. Más de 300 veces aparece Rabbi Meir Balanés. Y si no es suficiente, está escrito que cada Mishnah que no hay nombre, ¿quién la dice? Stam Mishnah, Stam, sin nombre, es Rabbi Meir. Es decir, el padre de toda la Torah oral que fue escrita fue Rabbi Meir Balanés. Hay una frase que dice, le funzará agra. En base al sufrimiento y a los problemas es el pago. Quiero que sepan que muchos de los jajamim de la historia que marcaron huella y su Torah sigue retumbando en las paredes de los Batei Midrashot hasta hoy, tenían una vida muy difícil, muy difícil. Lean la historia del Rambam para que entiendan qué clase de vida difícil tenía
para poder escribir toda esa obra. Y como él, infinidad de jajamim. Hablando de Rabbi Meir Balanés, es un rabino que vivió post-destrucción de templo, exilio, la muerte horrorosa de su maestro rabino, Rabbi Akiva, vio cómo los romanos mataban a su maestro que le hizo la semijá, Rabbi Yehuda ben Baba, vio cómo quemaron vivo, envuelto de un Sefer Torah, a su suegro, Rabbi Hanania ben Teradión. Vio cómo mataron a su suegra y encarcelaron a su cuñada. Perdió a sus dos hijos en un solo Shabbat, donde su esposa Bruria llegó y le dijo: el que nos dio un picadón, un recado, no sé, el que nos dio algo para cuidar, vino y retiró las cosas que nos dio, se refirió al fallecimiento de sus dos hijos, y para más problemas, según la versión de Rashi, su esposa Bruria terminó suicidándose. Ya les conté una vez la historia aquí en el Zoom, no la voy a repetir. Una vida muy difícil. Cuenta la Gemara. Nada más, aquí está. Antes que todos esos problemas terminarían en pleno problema, dijo su maestro: vi una vez un barco que estaba en una tempestad en el mar y me dolía mucho, porque en ese barco iba un gran Talmid Jajam. Y ese Talmid Jajam es mi alumno, Rabbi Meir Balanés. Y el barco recibía golpes de olas de todos los lados. Incluso se hundió ese barco. Y yo dije: ay, 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 perdimos a un Jajam muy grande. He aquí que de repente ando en la ciudad y le veo sentado dando clases. Le dije: oye, hijo, ¿cómo te salvaste del mar? Y él dijo: cada ola que me golpeaba a la vez me acercaba a la orilla. Y entre ola y ola llegué a salir adelante. Y aquí estoy dando clases. Una de las explicaciones profundas de esta historia es que el barco es la vida de Rabbi Meir. Y las olas, la tempestad, son los sufrimientos. Cuando su maestro vio ese barco cómo va recibiendo golpes y tempestad, dijo: ay, qué lástima, qué dolor que un jajam como este recibe tantos golpes. Seguro que le vamos a perder al final. Y de repente le veo dando clases, le veo iluminando a todo a Israel. Le dije: oye, ¿cómo saliste de esta tormenta? No se refiere al mar físico, sino al mar de la vida. Y su respuesta de Rabbi Meir fue: sí hubieron problemas, sí las olas golpeaban, pero agarraba el problema, agarraba la ola, agarraba la inercia de la ola y me acercaba cada vez a la tierra, a procurar estar tranquilo, a procurar estar con mucha fe en el Creador. Ese fue Rabbi Meir Balanés. Con todo lo que sufrió, llegó a niveles muy elevados, hasta tal grado que explica el Rav Yosef Mesas. ¿Cuál es el nombre de Rabbi Meir? Su nombre es Nehemiah. En Israel le llamaban Rabbi Meir. Y en Babilonia, que hablaban arameo, le llamaban Rabbi Nehorai. Explica. Nehemiah es el nombre. Nació, yo le llamo Nehemiah. Pero cuando creció, se dieron cuenta, y es lo que vamos a hablar en la próxima semana, que Rabbi Meir contenía una luz muy especial. Contenía un poder iluminador.
que cuando él entraba a estudiar Torah, la forma que estudiaba, dice la Gemara, parecía que agarraba dos montañas y las molía. ¿Qué es ese término? Explicación. Escuchaba una idea grande, profunda, y otra idea contraria. Mahloket, este dice así, este dice así. Son dos montañas. ¿Qué hacía Rabbi Meir Balanes? ¿Cuál era su grandeza? Lo desmenuzaba, lo analizaba y lo aclaraba con una claridad que de repente a todo el Bet Hamidrash se le iluminaba la mente. Le cambiaron el nombre y le llamaron Rabbi Meir. ¿Qué es Meir en hebreo? Iluminador. En Babilonia, que hablaban arameo, le llamaban lo mismo pero en arameo, que iluminador en arameo se dice Neorai. Entonces, el nombre original de él, Nehemías, pero su grandeza de iluminar su generación causó su nombre nuevo, Meir, Rabbi Meir, o Rabbi Neorai. Rabbi Meir Balanes. Ya explicaremos qué significa Balanes, muy importante eso. Pero hoy nada más quiero introducción histórica. Esta alma tan potente llega como un premio. Se van a caer para atrás si van a saber cuál es el origen físico. Hoy vamos a hablar origen físico. La semana que viene vamos a hablar origen espiritual. Descubrí algo que no sabía, aunque escribí el libro de reencarnación, que Rabbi Meir Balanes es la reencarnación única y peculiar de toda la historia humana. Pero eso la semana que viene. Pero a nivel físico. Rabbi Meir Balanes viene y es descendiente, Mahloketzi directo, yani el hijo de, o el nieto de, el César Nerón. Rabbi Meir Balanes es descendiente de conversos. Su padre o abuelo, Mahloket, es el César Nerón. El César Nerón, a la vez, es descendiente de Esab. Está escrito en la Torah que Jacob vino cuando se enfrentó a Esab, temió que en ese enfrentamiento, dice el versículo, Vayra Jacob meod vayetzerlo. Temió Jacob que Esab le mate a él, y temió Jacob que él mate a, sigan, a León. ¿A quién? Temió Jacob que Esab le mate a él, y temió Jacob no sea que él mate a, tenía que decir Esab. Dice Rashi, temió Jacob no sea que él mate a Ajerim. Ajerim es a otros. ¿Qué es a otros? Él no quiere matar a su hermano Esab. ¿Qué es Ajerim? Dice la Gemara, por un tema que pasó ahí en su generación, no voy a hablar, no importa, llamaron a Rabbi Meir Balanes Ajerim. Cuando querían decir, el rabino tal dice así, el rabino tal dice así, Ajerim Omrim, Ajerim es Rabbi Meir Balanes. ¿Qué temió Jacob? Jacob temió, no sea que él sea asesinado por Esab, y temió, no sea que él mate a Esab y evite que llegue Rabbi Meir Balanes en el futuro. Porque, ¿se acuerdan que cuando Moshe Rabbeinu mató al egipcio, qué dice el pasuk? Va'ifen ko bajó, vayar ken ish. Y Moshe, antes que mató al Mitzri, vio en Ruach HaKodesh que nunca va a salir de esta persona malvada nadie bueno y sea parte del pueblo de Israel. Por eso le mató al Mitzri.
Jacob, cuando vio a Esaú, vio que va a salir de él el César Nerón y de él Rabbi Meir Balanés. Pidió a Dios, ayúdame no matar a Esaú, porque no quiero evitar que nazca Rabbi Meir Balanés. ¿Y por qué el César Nerón recibe un premio tan grande de tener un hijo como Rabbi Meir Balanés? La respuesta de nuestros sabios es: el César Nerón, en unas ciertas batallas que había ahí antes, Grecia, Roma, ¿verdad? Le encargaron a César Nerón destruir el Bet HaMikdash. Solo que su esposa del César Nerón, creo que se llamaba Pompea, y el César Nerón, cuando entendieron que van a ir a destruir el Bet HaMikdash, y en ciertas cosas de brujería que hicieron con flechas, se dieron cuenta que Dios quiere, tiraban flechas para allá, iba a Jerusalén, tiraban flechas para allá, la flecha llegaba hacia Jerusalén. Entendieron que Dios quiere destruir Jerusalén y destruir después a quien destruya Jerusalén. Dijo el César Nerón: yo no voy a ser el que va a destruir el Bet HaMikdash. Él y su esposa de alguna forma se convirtieron. Según algunos historiadores, ese es el motivo que fue asesinado el César Nerón por los romanos. Fue despellejado, le mataron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que él cambió de religión y tiene cariño al Bet HaMikdash. Se mandó a Aspasianos a Titus, y Titus destruyó el Bet HaMikdash. Dijo Dios: a esta persona que no quiso tocar el Bet Mikdash, que se llama Orosh el Olam, la luz del mundo, era el Bet HaMikdash. Y esta pareja no quiso tocar la luz del mundo y destruirla. ¿Cómo les recompenso? Dándole un hijo que iluminará el mundo, y ese es Rabbi Meir Balanés. Hasta aquí entendimos el origen histórico de esta alma potente. ¿Qué nos falta? La semana que entra vamos a entender espiritualmente quién es. Porque para que un alma sea iluminadora de este rango, debe de venir de un origen muy peculiar, y les dije, y les dejo picados, no conozco, y ya mandé a averiguar con ciertos jajamín grandes en Israel si tengo razón. De mientras les digo, no conozco en toda la historia de las reencarnaciones a alguien que su origen está tan diferente. Y conozcamos el aceite espiritual que contenía Rabbi Meir Balanés en su mente, que ese aceite, según la Kabbalah, es la que causa luz e iluminación. Entenderemos por qué se llamaba Baal Anés. A ver, en esas generaciones, todos los tanaítas hacían milagros que te caerías para atrás. Rabbi Shimon Bar Yochai, las cantidades de milagros que hacían era anormal. Nunca se le llamó Rabbi Shimon Baal Anés. A ninguno en la historia se le llamó Baal Anés, porque a él sí. ¿En qué se diferencian los milagros de Rabbi Meir Balanés con todos los demás? Obviamente que todas esas respuestas nos ayudarán a conectar con él mejor, entender y tener mérito de ser iluminados por su luz y tener milagros con su misma bendición.